experiencia como segundo comandante del crucero General Belgrano es el desafío más grande que he tenido en mi carrera naval. Bueno, la responsabilidad que uno asume y sobre todo en situación de un conflicto bélico. Un buque de guerra como zarpa en operaciones bélicas ya está en guerra a partir del momento en que larga amarras del puerto donde está. Nosotros zarpamos el puerto Belgrano, que era el apostadero normal del crucero, el 16 de abril de 1982. A partir de ese momento, el buque toma un movimiento que nunca había tenido, pero al cual se había capacitado desde el momento que en tiempo de paz zarpábamos con la flota a hacer ejercitaciones. Cada mes zarpábamos con la flota y hacíamos cualquier tipo de ejercicio, con una única diferencia, que no nos cuidábamos del enemigo que podía venir, sino que lo hacíamos en forma coordinada con todos los buques al mando de los comandantes de la flota del mar. Luego, evidentemente, el asunto fue cambiando. Al momento de zarpar había que organizar el buque. Los buques, cuando zarpaban en ejercitaciones, iban con un plan ya coordinado de ejercitaciones que se iban a hacer de mañana, de noche, y el tipo de ejercicios, el día y la hora, porque había que hacerlo además con el mayor costo-beneficio. El buque no iba a navegar a la máxima velocidad, los ejercicios de artillería iban a ser los normales para saber cómo estaba la artillería, y para eso no se necesitaba llevar mucha munición para hacer ejercitaciones. En definitiva, todo esto hacía que la dotación del crucero era de 800 hombres, de 800 hombres, y en la guerra zarpamos con 1.193 hombres. En ese periodo ya no teníamos ningún plan predeterminado de ejercitaciones, sino que a medida que iba pasando el tiempo, las ejercitaciones les iban planeando con el criterio mío, porque el segundo comandante es el encargado justamente de todas las operaciones del buque, menos la operación de conducción del buque está a cargo del comandante. Por eso, de acuerdo a cómo estaba el personal, habíamos entrado mucho personal, sobre todo conscriptos nuevos, personal de otros destinos, para completar esta cantidad de 1.193 hombres. Y lo importante era capacitar a la gente y sobre todo teniendo en cuenta cómo avanzaba el entendimiento de la gente de las ejercitaciones. La primera lección que se les dio a la gente fue que el puesto que se les había asignado era tan importante como el comandante, porque el hecho era formar un verdadero equipo, y yo siempre digo que el verdadero equipo es formar un equipo de fútbol. Es tan importante el arquero como el delantero que va a meter goles. Entonces, la responsabilidad que tenían que tener siempre era la misma desde el comandante hasta el puesto que se le había asignado. Esa fue la primera lección. Y así entonces comenzamos a entendernos aplicando una conducción importante, que era estar siempre muy cerca del hombre, no el comandante ni el segundo comandante, sino el resto de los oficiales que estaban a cargo de las respectivas divisiones, y luego la tarea de conjunto. En fin, eso fue el adiestramiento que se fue dando a la gente, hasta elevar un poco el nivel de adiestramiento, no solamente en condiciones de combate, sino el ejercicio de abandono del buque, de incendios, etcétera, etcétera. Y fue así que fuimos avanzando en la ejercitación. Así, por ejemplo, el caso del abandono del buque, hacerlo a cualquier hora de la noche, de día, etcétera, etcétera. Todo lo que ves,
más difícil para que la gente se capacitara para poder estar en condiciones de poder resolver con éxito cualquier orden que se nos iba a dar para cumplir. Porque el buque llevaba un comandante, pero pertenecía a un equipo que el comandante de la flota, que era el que comandaba todos los buques en el mar, los dividía para cumplir determinadas misiones. Es decir, el comandante del buque no tomaba ninguna determinación, sino cumplía las órdenes que le llegaban al comandante de las flotas del mar, que a su vez recibía las órdenes del comandante de operaciones que estaba en tierra, como corresponden en todos estos tipos de esas campañas que tienen que hacer los buques de guerra en las contiendas como esta. En mi experiencia, en el momento en que unirse el buque, hay que empezar un poco diciendo que entre todas las cosas que al personal se lo había adiestrado para cumplir con éxito una acción que nos ordenaran, estaba aparejado podía ser qué hacer cuando el buque tenía una situación adversa, como fue sentir el impacto de los dos torpedos en circunstancias que nos sorprendió porque no sabíamos que estaba el submarino. El personal en ese momento eran las 4 de la tarde, había personal que había dejado la guardia, había personal que iba a tomar la guardia, en ese interín personal que estaba en el comedor de personal tomando la merienda, así que nos sorprendió a todos, pero todos hicieron lo que debían hacer y que habían aprendido en tantas ejercitaciones a cualquier hora del día y de la noche. Fueron a su puesto de abandono. Su puesto de abandono quiere decir estar formado frente a la balsa que se le había asignado y darse esas circunstancias. El comandante estaba en su puesto en el comando, yo que iba a reemplazar al comandante un poco a eso de las 4 de la tarde, sentí el golpe que dio el buque, me puse el capote y fue urgente a cumplir mi puesto, que era hacerme cargo del abandono del buque. Es decir, estar muy cerca del comandante y del personal que estaba en la cubierta. A partir de ahí, entonces me hago cargo de la situación, hablo con el comandante, el personal estaba en su puesto y todos hacían lo que tenían que hacer, auxiliando a los que más necesitaban, sacando gente del interior del buque. Había gente que salía herida, gente que salía quemada, gente que ya no salía, lamentablemente, y el buque se escoraba totalmente, en una situación muy peligrosa. Ahí me di cuenta lo que era mi tripulación. Cumplían exactamente lo que se les había enseñado. Nadie gritaba, y lo único que hacían era estar en sus puestos esperando la voz de abandono, porque la voz de abandono no se da, si bien cubren puestos de abandono, repito, estar frente a su puesto de abandono, que era la balsa que se le había asignado, nadie arrojó una balsa al agua hasta tanto yo diera la orden. El buque se escoraba muy peligrosamente, y entonces en un momento dado, que es difícil de explicar, hay que tomar una determinación, hay que dar la voz de abandono, con el peligro que existe de que no se ha sacado todo el personal que se podía sacar del interior del buque, demorar un poco más, era esperar que el buque dé una vuelta a campana y todos se unieran con el buque. Entonces ese es un momento que es difícil explicar. Pero fui a verlo al comandante, subí hasta el puente y le dije que me dieron la voz de abandono porque la situación era por demás de crítica. Entonces él me ordenó que yo, con un megáfono, como estaba elevado de la cubierta del buque,
pudiera dar la orden de abandono. En ese momento entonces la gente, el personal, comenzó a arriar sus balsas e introducirse en la misma. Y luego comienza la odisea en el mar en una tormenta terrible. En síntesis, eso se puede decir, hay muchas cosas que aún en la mente todavía lo tiene, difícil de explicar, difícil de decir, pero es la situación que puede vivir. Por eso hablaba de la responsabilidad del comandante y del segundo comandante. Lo importante en todo esto es que a Dios gracias nos dio la posibilidad al comandante y a mí de estar hasta el último momento al frente de su gente, y eso creo que fue parte de la fotografía que nunca más la vamos a poder olvidar, ni nosotros ni el personal. Eso es lo que nos mantiene tan unidos. El tema Malvinas, para mí como para todos los veteranos, es un vivir constantemente. Yo recuerdo que el 1 de abril de 1982 yo estaba en mi destino, porque yo pertenezco a la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, y alrededor de las 16:30 horas el jefe del escuadrón me pone en conocimiento del operativo y me ordena salir en vuelo esa misma tarde rumbo a Comodoro Rivadavia, para que al otro día, 2 de abril, a la madrugada, emprendimos vuelo hacia Malvinas y en un aterrizaje de asalto aéreo pudimos ayudar a recuperar el aeropuerto y asegurarlo para las operaciones siguientes. Así comenzó mi trabajo en la Fuerza Aérea en Malvinas, en lo que fue la Guerra de Malvinas. A partir de allí, yo estuve ahí cuando, alrededor de las 8 de la mañana, 8:30, cuando muere el capitán Giachino. Nosotros cuando aterrizamos estaba combatiendo todavía, pero tuvimos ahí el tiempo suficiente como para descargar las cosas. Llevábamos parte del regimiento 25 de infantería, la plana mayor, llevábamos el equipo control de combate nuestro, la Fuerza Aérea, y los comandos de la Fuerza Aérea, cuya misión era permitir que el avión aterrizara y después despegara para repeler cualquier ataque inglés. Así comenzó mi tarea en el 82 en el conflicto del Atlántico Sur. Así fue que la Fuerza Aérea, con sus aviones Hércules, pudo romper el cerco, y a partir de allí continuamos con nuestra tarea de llevar lo que ellos necesitaban. Como dije, cambió nuestra forma de vuelo y solamente podíamos volar de noche, sin radio, sin rodar, y a una altura entre 5 y 11 metros del agua, con un avión de este tipo, pesado, con carga, y había que navegar para poder llegar a la sitio. Tal es así que el mar se mide, el oleaje se mide por metro, mar está 3, 4, 5 son metros. Las olas en ese lugar suelen ser bastante altas, entonces normalmente se escuchaba el golpe de las olas en la panza del avión, y muchas veces usaban limpio parabrisas para ver, no sé, porque era todo de noche y todo oscuro. Pero son las cosas que pasan a cada uno, ¿no? La adrenalina, el temor de llevarse una fragata por delante, volando tan bajo. Y navegar. El navegador tenía que navegar de forma tal que podía llegar al horario, porque además se estipulaba un horario y no podía exceder más o menos 5 minutos, porque si se excedía en más o en menos 5 minutos, era posible que nuestra propia artillería nos bajara. Entonces había que llegar al horario estipulado. Cuando llegábamos a las islas
No había, por supuesto, luces. La isla estaba oscura. No se podía iluminar, porque mostrarle al enemigo acá está la pista. Entonces, ¿cómo aterrizábamos? En la cabecera de pista, ellos sabían, cuando íbamos en cabecera de pista, estaban los bichitos de luz. Bichito de luz es ese bichito que prende y apaga la luz que anda, sobre todo por el norte. Había dos suboficiales de Fuerza Aérea que con una linterna láser nos hacían señas. Entonces, nosotros podíamos decir, ahí está la pista. Entonces, había que largarse ciegas ahí. Esos eran nuestros vuelos terroríficos de volar a esa altura, con el peso. El avión indudablemente tenía que estar en óptimas condiciones con su peso, con su balanceo, la potencia de motores, etcétera, etcétera. Una serie de cosas técnicas que tenían que hacer para que el avión pudiera despegar, volar a esa altura. Llegar, había que levantar un poquito cuando uno llegaba a Malvinas por los obstáculos del terreno y poder aterrizar. Descargábamos todo lo que llevábamos con los motores en marcha y cargábamos los heridos que podíamos cargar e inmediatamente pegábamos la vuelta. Así, repito, nacieron los vuelos locos. ¿Por qué el nombre de vuelo loco? Porque solamente a un loco se le hubiese ocurrido dar la orden. A partir de ese momento, para que nuestros aviones de caza pudieran atacar la flota, había que buscar la flota y saber dónde estaba para pasarle la posición al comando de Rivadavia y inmediatamente salían nuestros aviadores a atacar la flota. Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, locos, y si mandamos un Hércules, era una orden suicida, mandar un Hércules a buscar la flota, era loco, por eso llamábamos vuelo loco, que consistía en salir de día, volar a baja altura y en un momento determinado, cuando uno tenía alguna información de que pueda estar la flota, levantar 10.000 pies y encender el radar. El Hércules tiene dos pantallas, una que está entre medio del piloto y copiloto y la otra tiene el navegador. Se encienden los dos, se hace un barrido para ver si estaban los barcos ahí cerca y se hace otro barrido. Dos barridos, pero en esos dos barridos que nosotros hacíamos para ver la flota, si estaba la flota ahí, ellos también nos podían agarrar a nosotros, porque estábamos a ese nivel. Entonces, cuando se veía el eco, que se llama eco, lo que se ve, que es el eco del barco que viene acá, entonces tirarse de cabeza de vuelta hacia el mar que era nuestro refugio. Así fue que hacer esos tipos de vuelos, ya no teníamos otra manera con que buscar la flota. Entonces el Hércules sirvió también para eso, que dejó también allí el escuadrón C-130 de la Primera Brigada Aérea, dejó su cuota de sangre cuando el 1 de junio, haciendo ese tipo de operaciones, esa misión, con un avión Hércules, el Taco Charlie 6-3, a cargo del capitán Martel, un hombre muy joven, fue descubierto por la fragata Minerva y justo había dos Sea Harrier en el aire y lo bajaron. Le pegaron un misilazo en el plano derecho entre los dos motores y se incendió el avión. Iba directamente al aparizaje para tratar de salvar las vidas. Este capitán inglés, no conforme, le da potencia a su avión, se acerca y lo ametralla hasta que el avión explota. Crimen de guerra. Indudablemente, esta es una misión más que se cumple sin pensar en la parte personal, sino que en este caso para ir a buscar a su camarada, que estábamos
realmente combatiendo para conservar nuestras islas. Los aviones Hércules siguieron y seguimos volando hasta el último día de la guerra. Por esas cosas de la vida, no porque sea ni el mejor ni el peor, porque todos los aviones, la gente de la Fuerza Aérea Argentina estamos formados profesionalmente para la tarea. Cada uno sabe su tarea y lo que va a hacer. Nos tocó hacer un vuelo para llevar un cañón de ejército Sofman de 155 milímetros que pesaba alrededor de 10 toneladas con todo el parque de municiones, que no pudo llevarlo por distintas causas anteriormente. Bueno, me tocó hacer, con esta tripulación, me tocó hacer ese vuelo, que tuvimos 2-3 inconvenientes. El primero, creo que si mal no recuerdo, no pudimos aterrizar por las condiciones tácticas que no eran las mejores y nos estaban atacando la isla. Volvimos. Al otro día salimos en vuelo y tuvimos una falla y hubo que salir de combustible, tirar combustible al mar para entrar en el peso de aterrizaje. Y el 13 de junio de la tarde pudimos salir con ese cañón pesado y llegar a las Islas Malvinas. Pero cuando estábamos ya en la aproximación de las Islas Malvinas, éramos como espectadores en un palco especial. Se podía observar el fuego de artillería, el duelo, la batalla feroz que se estaba llevando a cabo. El duelo de artillería de la munición de ida y de vuelta, es decir, lo que tiraban nuestros hombres y lo que tiraba el enemigo. Allí pudimos observar eso. De todas maneras, aterrizamos, descargamos el cañón con la ayuda de un camión, la gente. Ya había mucha gente, indudablemente ahí ya sabía que esto terminaba. El aeropuerto ya estaba rodeado, los barcos estaban alrededor de la isla, ya ellos habían desembarcado en San Carlos y ya estaban las últimas luchas para tomar el aeropuerto. Y nosotros ahí en el medio. Cuando de repente, en mi caso particular, siento que se ahogan los 4 motores juntos. Yo sentí como que se ahogaba el motor. Lo pararon, 4 motores juntos, y esa era la señal para abandonar el avión. Para ese entonces, apenas se abrió el cañón, ya empezaba a subir la gente con heridos. Hay que imaginarse el momento de noche sin luces. Se golpeaban, se quejaban, no podíamos controlar. Era un pandemonio todo eso que se podía observar ahí. Pero cuando cortamos los motores, cuando se cortaron todos los motores, había que abandonar el avión. Entonces, yo ya había cerrado la rampa, que es la parte de atrás, que de ahí al piso hay 3 metros, y veo que pasan dos sombras por ese lado y saltaron. Uno era un soldado y el otro era Nicolás Casanseo, el periodista, saltó por ahí. Entonces yo entré a parar y lo tiraba por la puerta de paracaidistas, que es por donde debería bajar. Recuerdo que le gritaba a mi ayudante que abriera la otra puerta y demoró en abrir. Después me enteré qué es lo que había pasado. Abandonamos el avión y nosotros, los de la Fuerza Aérea, siempre practicábamos el tiempo de paz. Aquellos que no sabíamos que íbamos a vivir en una guerra alguna vez. Nos juntamos a 100 metros a la izquierda del avión, no sé si decir refugio, porque no existían los refugios, había como un pozo, y ahí nos juntamos la tripulación. Y de ahí podíamos observar
la silueta de nuestro Hércules. Este era nuestro hábitat. Tengo muchas horas de vuelo ahí, como la gente de Hércules. Vivíamos en ese avión. Y los proyectiles pegaban ya en la pista. Ya sabían que había entrado el avión y lo querían destruir. Entonces, en un momento determinado, el capitán Borchet, que en paz descanse, que fue el jefe de la primera brigada aérea, después también, ¿qué hacemos? El comodoro Mela, que era el navegador superior en jerarquía aérea, pero él era el comandante, dijo: lo que usted quiere, todo, dijimos: ¿qué quiere? Entonces dijo: no dejo una avión. Ya esto termina, pero no lo vamos a poner. Vamos a intentar. Y dijo: vamos. Salimos corriendo al avión. De los 140, 150 que habían subido al principio, 72 heridos cargamos. El resto prefirió quedarse y entregarse prisionero que intentar salir, porque era imposible salir. Imposible no, porque salimos, estoy vivo. Ahí, algo inédito, pusieron los 4 motores en marcha juntos, algo que no se ha hecho nunca. Y los 4 motores respondieron. Tan noble el avión que respondió. Y despegamos nunca tan pegado al agua como ese día. Indudablemente, después de una historia aparte, que el que vio todo, que es el mayor Silva en su momento, hoy comodoro retirado, él estaba viendo el radar, y posterior a todo esto nosotros le llamábamos padre, porque él nos había salvado, porque él nos decía: gira a la izquierda, gira a la derecha. Entonces nosotros pensábamos después, en ese instante no se piensa nada. Él veía en el radar, porque estaba el radar de la Fuerza Aérea en Malvinas, que eran los ojos nuestros. Entonces pensaba que él tenía algún corredor, pero posterior a la guerra, en una reunión nos cuenta, nos dice: yo le iba a hacer un regalo, estaba con toda la familia, y nos cuenta la verdadera salida del último vuelo. Él dice: yo me senté en la pantalla y no había lugar, no podían salir por ningún lado. ¿Qué es lo que miraba yo? Es dónde explotaba el avión, para tener la certeza en qué lugar iba a buscar si quedaba uno vivo. Dice: cuando despegaron le tiraron un misil que le pasó por detrás la cola, no tocó el avión, otro misil pasó por el frente, no tocó el avión, le tiraron con todo lo que tenía, pasaron entre fragatas, pasó. Entonces no me digan más padres, pues yo no lo sabía. Todo lo que yo les decía, indudablemente esas palabras no eran mías, alguien me las pone en mi boca. Y ese alguien seguramente es Dios. Entonces, eso nos salvó. Varios intentos y nada. No podíamos llegar. El combustible, el clima, las fallas. Malvinas, hay que esperar. Llevar el cañón es la meta. De eso no hay vuelta atrás. El fuego de artillería ilumina y da temor. Pequeñita tierra mía, mi pensamiento está en Dios. Pequeñita tierra mía, mi pensamiento está en Dios. Quiero cumplir con vos, patria, y a pesar que amo la paz, mi desvelo y mi cansancio se han perdido una vez más. Mi desvelo y mi cansancio se han perdido una vez más. Las luces, el viento, el frío, tus alas me han de llevar, carreteando despacito, donde tengo que llegar. Carreteando despacito, donde tengo que
llegar. Las luces, el viento, el frío, tus alas me han de llevar, carreteando despacito, donde tengo que llegar, carreteando despacito, donde tengo que llegar. El agua se ve tan cerca, casi la puedo tocar. Voy buscando tierra firme entre tanta oscuridad. Voy buscando tierra firme entre tanta oscuridad. Solo estallidos escucho, después silencio total. Nos acecha el enemigo, no me puedo equivocar. Nos acecha el enemigo, no me puedo equivocar. Las luces, el viento, el frío, tus alas me han de llevar, carreteando despacito, donde tengo que llegar. Gloriosas alas me llevan, voy hacia la tierra austral.